La otra vez, ya sé que estás dispuesta a boicotearme totalmente la entrevista, pero Es yo para sigo sorprenderte intentándolo. también. Sí, no, sí, eso es Tú has seguro. decidido sorprenderme, pues yo a ti también. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Olga Rusu, con ella vamos a hablar de muchas cosas, de cómo fue su infancia y adolescencia en la Unión Soviética, también lo que pensó al principio cuando llegó a España y empezó a vivir aquí, y por ejemplo los libros que no hay que leer. Bienvenida de nuevo, Olga. Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Me gustaría empezar por el principio, es decir, por tus primeros años y cómo fue eso de vivir en la URSS y en Moldavia. Bueno, muy distinto a cómo se vive aquí ahora. Am, de hecho, mira, con la pandemia he tenido un momento en el que me he sentido como se sentía la gente en la Unión Soviética. Los primeros días del confinamiento, cuando empezaron a desaparecer las cosas de los supermercados, cuando la sensación de ir al supermercado no era llevo la lista de la compra y compro lo que tenía pensado, sino voy al supermercado a ver qué encuentro. Y fue una sensación de déjà vu muy fuerte. No es déjà vu, es ya vivido. No recuerdas una información, recuerdas una sensación. Y Me eso fue resultó muy curioso. durante años. Fue eso, era lo Permane normal. Fue permanente. Ya te acostumbras, ¿no? Sí, obviamente ahora mm, resulta extraño pensar que vas a ir al supermercado y que no puedes comprar lo que tenías pensado o que tendrás que apañarte con dos ingredientes, uno de los cuales es la sal. Y no había mercado negro. Había. De hecho, había mercado en el que los agricultores podían vender lo que cultivaban en sus terrenos. Tenían un cuarto de hectárea, creo, cada uno. Y lo que cultivaban ahí lo podían vender en el mercado sin problemas. Bueno, sin problemas. El problema era llevarlo a la ciudad, que es donde había que venderlo. De hecho, un autobús así de línea que cruzaba el país, pasaba por los pueblos, normalmente llevaba a la gente que iban al mercado a vender cosas, porque los coches tampoco eran frecuentes. Entonces, no te podías hacer rico vendiendo cosas en el mercado. Simplemente no tenías capacidad ni de cultivar ni de transportar. En Twitter comentaste un verano en guerra, ¿no? Con Sí, Sifnia. con Transnistria, sí. Bueno, a veces me cuesta hablar de mi pasado porque suena tan increíble Pero es verdad. que es verdad que podría parecer mentira, porque es como demasiado extraño. Es lo típico cuando cuentas algo sobre la Unión Soviética y la gente dice, no, no es cierto, esto es mentira, eso no puede ser así. Y yo entiendo que a la gente que ha vivido toda su vida en España o en el Occidente le parezca increíble. Que, por ejemplo, cuando dices, en la Unión Soviética había música prohibida y te dicen, pero ¿cómo va a haber música prohibida? ¿Cómo puedes prohibir la música? Te dicen, enséñame dónde estaba prohibida, enséñame una ley donde se prohibía. Lo que esa gente no entiende, que en esos países no había que explicar expresamente lo que estaba prohibido, que funcionaba al revés, te decían expresamente lo que estaba permitido. Recuerdo una vez que estábamos paseando con los amigos, tenía yo 15, 16 años, nos sentimos de repente muy rebeldes y transgresores y nos sentamos en el bordillo, en la calle, y vino una pareja de policías para decirnos que no podíamos hacerlo. Y nosotros, como éramos muy rebeldes, le preguntamos por qué.
Y el pobre hombre no sabía decirnos por qué, pero él tenía muy claro que no podíamos sentarnos en el bordillo. Nos levantamos y nos fuimos. No éramos tan rebeldes. ¿Y cómo fue el cambio, ¿no? Cuando Moldavia salió de la URSS y, y la crisis, ¿no? que vino luego. ¿Cómo lo viviste tú? Pues, al principio fue una sensación de borrachera, de libertad. De repente lo que queríamos ocurrió, lo que no vimos venir fue la crisis, porque la Unión Soviética llevaba tiempo en una situación bastante complicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. Lo que antes de los 80 más o menos funcionaba de alguna manera, a partir del 85 empezó una especie de convulsiones del sistema. Simplemente de repente desaparecía el azúcar, desaparecían los, las galletas. O sea, cualquier día podía desaparecer cualquier artículo por razones desconocidas. De hecho, yo conocí a una familia que 5 años más tarde todavía lavaba la ropa con detergente que había comprado en uno de esos momentos, porque la gente, como las cosas desaparecían de repente, cuando encontraban algo, compraban en grandes cantidades. Pues imagínate cuánto detergente habrá comprado esa familia para que 5 años más tarde todavía se lave la ropa de esa reserva estratégica que se habían hecho ellos. ¿Y cómo cambió a tu familia? ¿En qué le afectó? Pues lo primero que pasó que dejaron de recibir sus nóminas, porque eran todos empleados públicos. La Unión Soviética no existía empleados, trabajo en la empresa privada. Todos eran funcionarios, todos eran empleados públicos. Y cuando el Estado convulsiona, los que sufren son los empleados públicos. Entonces dejaron de recibir sus nóminas. Realmente no tengo muy claro cómo sobrevivimos en aquella época, porque dinero no había, era muy difícil conseguir cualquier cosa, no había calefacción, era todo muy extremo, muy de supervivencia, pero sobrevivimos. Recuerdo, hablando de libros, en aquella época un amigo me regaló Doctor Zhivago. Por eso la película no me gustó nada, porque primero me leí el libro. Hay un momento en el libro en el que el protagonista va caminando a su pueblo y a lo lejos ve personas. Y en vez de acercarse a ellas, se esconde en el bosque. O sea, la situación de Rusia en la época de la revolución era tan extrema en cuanto a violencia y en cuanto a incertidumbre, que cualquier persona que camina por el campo siguiendo la vía del tren, que ve a una persona, un grupo de personas, lo natural es acercarse, saludar. Aquí la reacción era opuesta, esconderse en el bosque para evitar cruzarte con las personas, porque probablemente eran peligrosas. Y en ese momento pensé, si esta gente pasó por eso y luego las cosas se arreglaron, probablemente las cosas que estamos viviendo nosotros ahora también se arreglen. Además, creo que leías mucho, ¿no? Llegado a un punto... Sí, hasta empezar a trabajar, toda mi infancia, toda mi adolescencia y durante los años de la universidad he leído muchísimo, muchísimo. A mí me gusta bromear diciendo que la gente dice, estoy adicto a la lectura, adicto a los libros, pero un poco como presumiendo de eso. Lo que me gustaría decir es que la adicción a los libros es tan mala como cualquier otra adicción. Cualquier Sí. cosa que te impide hacer otras cosas es malo. Así que si vuestro hijo o hija se encierra en su habitación y lee, en vez de salir con los amigos cuando tiene 13, 14, 15 años, preocupaos. También Pero es una bueno, he época salido bien que te al final. encierra. Bueno, nadie creo que acaba de salir bien, pero más o menos. Bueno, estoy en ello. Pero yo creo que esa época sí. Ahora son más de encerrarse. Yo creo que se preocupen más si se encierran y están todo el rato con el teléfono.
Creo que es... Bueno, el teléfono al final sí es una conexión. Las redes sociales, el teléfono, tienen muy mala prensa, pero son simplemente otra manera de tener una vida social. Si tus amigos viven en la otra punta de la ciudad o vas a un colegio donde hay chicos de varios barrios que a lo mejor por los horarios, por las actividades extraescolares, simplemente no tienen tiempo para pasar juntos fuera de un contexto del colegio, no veo que tiene de malo mantener la conexión. Eso es un rato. Si estás un rato, sí, pero si estás todo el rato... Y de hecho, el problema de hoy en día precisamente es ese, esa adicción a las redes sociales. Los adolescentes están con más depresiones que nunca. Y los propios de Instagram lo saben, tienen estudios sabiendo que eso crea una adicción, ¿sabes? Entonces a mí me preocupa mucho más la adicción esa de al teléfono, a las redes sociales, porque se está viendo que a los libros. Por desgracia, hay muy pocos niños ya hoy en día que lean, ¿sabes? No sé cuántos conoces tú de un bando o el otro, pero No conozco muchos niños que lean. por eso. Pero que sí, te apoyo que si cualquier cosa, si solo haces una cosa y dejas de hacer el resto de cosas, pero también cada uno es como es. Pero sí, yo leo precisamente para no estar adicto al teléfono, ¿sabes? Entonces yo estoy en el otro bando, ¿sabes? Precisamente leo, una de las muchas razones, porque disfruto, porque aprendo, pero una de las muchas razones, porque me calma, es precisamente para no estar adicto a otras cosas. Pero bueno, eso es cada uno, ¿no? ¿Qué libros te gustaban en esa época? Pues me gustaban, yo leía cualquier cosa, hasta las etiquetas del champú, realmente a mí me daba igual que leer. Leía periódicos de adultos, leía, de hecho, en uno de estos periódicos, ya en la época de la perestroika, encontré esa frase que me resultó tan sorprendente, ah, que está permitido todo lo que no está prohibido, o debería estar permitido todo lo que no está prohibido. Pero eso es un principio que funcionaba en el occidente, no en nuestro país. Para nosotros fue como un descubrimiento que esto podía ser así. Realmente había muchísimos libros en mi casa porque mi padre era gerente de una librería, entonces libros no faltaban. Muchas veces había libros que venían de paso por casa, si alguien le pedía que le consiguiera un libro más Ujú. especial o uno que era difícil de conseguir. Tú aprovechabas ahí y lo Yo leías rápido. aprovechaba, sí, sí. De hecho, Claro, una de entre las preguntas que me pasaste por escrito, me habría gustado contestarla. Un libro dímela. que no te has acabado. Sí. Pues había un libro de Thomas Mann, Joseph y sus hermanos, no sé si se llama así en español. Ni siquiera lo leí, simplemente lo abrí, Ujú. empecé a leer, leí como 4 o 5 páginas y la historia que leí era alucinante. Eran 2 volúmenes y yo pensé, es imposible que yo me acabe estos 2 volúmenes antes de que mi padre se los pase a la persona que son. Intenté leer lo máximo, pero no pude leer lo suficiente rápido. Así que siempre pensaba que tengo que dar con este libro, tengo que encontrarlo, tengo que leérmelo, pero nunca llegué a hacerlo. Bueno, supongo que a la jubilación a lo mejor. Y había todo tipo de libros, se podían leer, porque No, como has hablado de la censura. las librerías estaban llenas, pero estaban llenas de los libros que se consideraba correcto publicar. Ujú. Luego había otros libros que la gente quería leer, pero que no había suficientes copias o no se publicaban simplemente. Entonces, por eso mi padre era una persona muy respetada en la sociedad porque podía conseguir esos libros que no todo el mundo podía Ah, conseguir. claro. Y luego había libros que circulaban en copias ilegales. Ujú. Y yo no vi ninguno, no llegó a mis manos ninguno, pero luego cuando empezaron a publicarse leí algunos precisamente porque sabía que estuvieron prohibidos y solo circulaban ah, en copias ¿Cómo cuál? ¿Te ilegales. acuerdas de alguno? Maestro y Margarita, por ejemplo, de Bulgakov. Es muy
bonito porque este libro estuvo prohibido. No se había editado nunca en la Unión Soviética. La única manera de conseguirlo era en una copia ilegal. Y ese libro va de alguien que escribió un libro que nadie quiere publicar, Mm. que lo llevan a la locura, que queman su manuscrito. Y sale una frase muy, no sé, que se te queda grabada. Los manuscritos no arden. No se puede quemar un libro. Y la historia de ese libro, el hecho de que estuvo prohibido tantos años y aún así se conservó, me parece que ilustra genial esta frase. Los Pues manuscritos sí, no arden. pues sí. Muy buena, muy buena. Te lo Y recomiendo. No sé si lees ficción. Es un libro sí, me encanta la muy ficción. especial. Muy, muy especial. Tomo nota. No, no, no lo conozco. Y también leías libros de propaganda, ¿no? Sí, era una de mis aficiones. Por alguna razón me gustaban muchísimo. Yo los asocio un poco con las telenovelas ah, americanas, pero no las de ahora, porque ahora todavía tienen alguna gracia, pero las de los años 70, 80, que no tenían sentido ninguno, que Mm. eran absolutamente predecibles. Niña, chica pobre, que se conoce a chico rico, que pasan por muchísimas adversidades, pero que al final el amor triunfa. Lo predecible que eran estas telenovelas, las hacían muy reconfortables. Entonces, yo leía libros de propaganda antirreligiosa porque me gustaba precisamente yo lo interpreto por eso, porque eran tan predecibles, tan simples, que me resultaban reconfortantes. Bueno, que por si quieres que te haga un resumen, creer en Dios es ridículo, ir a la iglesia es una pérdida de tiempo y que hay que construir el comunismo. Vale, te la aprendiste bien, veo. ¿Y en esa época tuviste miedo alguna vez? Yo de hecho recuerdo mi infancia como una época en la que lo único que sentía era miedo. Estaba aterrorizada. Am, Recuerdo perfectamente una conversación con mi primo que vivía en el pueblo sobre la guerra nuclear, porque con lo que más miedo nos daba a nosotros, de lo que más se hablaba es que un bombardeo nuclear era inminente, podía ocurrir en cualquier momento. Y recuerdo hablar con él y decir, ojalá pase de noche para que estemos dormidos y no nos enteremos de nada. Si tenemos que morir, que sea de noche, para que para no tener que vivirlo. Y bueno, luego clases de defensa, se llamaba preparación para la defensa civil, algo así. Y era una vez al año, nos hacían una jornada en la que nos hablaban de distintos peligros, de ataques nucleares, ataques químicos, ataques biológicos, cómo tienes que comportarte en cada una de estas situaciones, qué cosas tienes que llevar contigo en caso de evacuación, cómo tienes que ponerte la máscara antigas, todos estos detalles. O sea, de pequeñita te ponían una máscara. Sí, sí, sé ponerme una máscara antigas. Además, había que hacerlo en un tiempo determinado y se hacían competiciones de quién se la ponía antes. Y, mira, esto ya me lo explicaste, pero se me sigue poniendo los pelos de punta, porque es la segunda vez que te entrevisto por problemas técnicos, ¿no? Y se me siguen poniendo los pelos de punta estas cosas. Pero bueno, quería que nos recomendaras a algunos libros sobre esa época, ¿no? Que para que la gente se haga más idea. Mira, el libro que para mí es un 99% mi experiencia Ujú. es El jardín de vidrio de Tatiana Tsibulak. Es un libro escrito por una chica moldava, como yo. Habla de la vida en Moldavia en los últimos años de la Unión Soviética, con lo cual me identifico muchísimo. Tatiana tiene un par de años menos que yo. De hecho, hemos coincidido en alguna ocasión en ámbito profesional.
por eso su experiencia, imagino, es tan parecida a la mía. El libro empieza con la historia de una niña huérfana a la que adoptan. Esta parte no se parece a mi vida, pero gran parte de las vivencias, cómo vive, qué siente, ah, es idéntico a lo que yo he sentido, como yo me he sentido. Y yo pensaba que, bueno, lo que tú decías, cada uno es cada uno es como es. Yo Mm, pensaba que eso era una experiencia personal mía, determinada por mi manera de ser y mi visión del mundo. Y cuando leí este libro me di cuenta que no lo es, que es como nos educaban y como lo que nos hacían creer. Am, He entendido esto gracias a un malentendido. Cuando lees la presentación del libro en España, hablan de que esta niña la adoptaron para explotarla, para hacerla recoger botellas, lavarlas, para venderlas, que la persona que adoptó, la anciana que la adoptó, tenía malas intenciones, la quería utilizar para su ujú. negocio de recogida de botellas de cristal y reciclado. Leí el libro y me dije, no habéis entendido nada, no es esto. Esta mujer la estaba preparando para la vida. No le mostraba amor a esa niña, la preparaba para la vida, porque una frase muy habitual ahí era eso de no cojas a tu niño en brazos para que no se acostumbre. Mm, Ahí era, no la trates demasiado bien porque la vida es muy dura. ujú. Los padres medían la cantidad de amor que mostraban a sus hijos porque ellos también tenían metido esto. No te puedes relajar, la vida es dura, la vida es peligrosa, sobrevivir es difícil. No Mostrar pienses que es amor, o sea, no mostrar amor era la forma de mostrar amor. correcto, eso es precisamente, esa es la frase. Y también me, me demostró lo difícil que es el trabajo de un traductor, de un intérprete, de alguien que tiene que explicar una cultura a otra persona, Mm, porque las experiencias son tan diferentes que es muy fácil malentender. sí, O sea, un español lee ese libro y dice, pero qué historia tan horrible. Un moldavo lee este libro y dice, es una historia horrible, pero está hecha, es, todo esto está hecho desde una manera perversa de amar. la manera que en esos tiempos exigía amar. Y también me comentaste un libro de entrevistas, ¿no? Que no es Sí, ni ficción ni no ficción. sí, son varios libros de Svetlana Alexievich. Ujú, Es, bueno, conocidísima, premio Nobel. La única vez creo que se ha dado un premio Nobel a un libro a una autora de entrevistas, realmente es una periodista. Normalmente, digamos que los periodistas trabajan con información. Alexievich trabaja con la emoción. Ella recoge testimonios y es más fuerte que cualquier libro de ficción en transmitirte cosas. Creo que no sé cómo trabaja, no sé cómo hace sus entrevistas, pero desde luego la selección que hace de las entrevistas es increíble. El libro, mi libro que más me ha, no sé, que me ha dejado literalmente mal cuerpo es La guerra no tiene rostro de mujer. Es increíble. Es tan cruel por lo que pasaron las mujeres que son protagonistas de este libro y a la vez dentro de la miseria más absoluta en la que vivían, ha habido momentos tan bonitos, tan puros. Es, de nuevo, es una selección de entrevistas, pero está por encima de muchas obras de literatura mm. en cuanto a capacidad emocional. Sí, es que al final la verdad es lo que más emociona, ¿no? Las historias que parece que no sean verdad.
Yo tenía una amiga que decía, cuando sientas una emoción fuerte, que sepas que estás en presencia de la verdad. Y tú con 26 años te vienes Ujú, de Moldavia a España por ujú. amor. Sí, ¿Qué es lo primero que pensaste cuando viniste a España? ¿Qué pensaste de España? esto no es Italia, porque Italia fue el primer país extranjero que conocí. Ah, estuve varias veces ahí con un intercambio de estudiantes, luego hice mucha amistad con la familia en la que me quedaba cuando hice el intercambio de estudiantes. Entonces, por alguna razón, no sé por qué, imaginaba que España tenía que ser muy, muy, muy parecida a Italia. Y cuando llegué al sur de España, vi que no era del todo así. Bueno, luego te vas acostumbrando, vas a encontrarle la gracia a la manera de vivir española, que es Pero menos ¿qué, elegante que la italiana, qué pero diferencias? No con Italia, sino con Moldavia. España con Moldavia mira, encontraste. para mí fue bastante deprimente llegar a España desde un punto de vista. Yo en Moldavia tenía una carrera profesional muy prometedora, me iba muy bien profesionalmente. Y por alguna razón yo pensaba que aquí en Europa encontraría el mismo entorno. Y vi la diferencia entre la vieja Europa, la Europa cansada, y la nueva Europa o cualquier país nuevo donde hay muchas cosas por hacer. En los Ujú. países incluso mucho más pobres que España, que Francia, que hay muchísimas oportunidades porque hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, gente muy joven, si tiene buena preparación, si es lista, si está dispuesta a trabajar, puede conseguir muchísimo. En países como España, la máxima aspiración era sacarse unas oposiciones. Entonces, a mí me resultaba como muy poco ambicioso o desesperante. Ahora, cuando vives un tiempo en España, te das cuenta por qué ocurre esto. Sigo pensando que un poco más de ambición les vendría bien a los españoles, pero también entiendo de dónde viene esta actitud. Yo venía de un mundo efervescente. Claro, todo puede hacer, que decías. Te equivocaste de época en la que venir a España. Tenías que haber venido en los 60 o Probablemente en los 70. no Y existía entonces yo en ahí... aquella época. Ah, bueno, eso es tu Haber culpa. nacido antes. Exacto, eso a mí no me... A reclamar al maestro almero, como dice mi Eso. abuelo. Pero a la vez también en Twitter pusiste una frase que es: supongo que para un español, que para que un español aprenda a valorar España, solo le hace falta una cosa: vivir un par de años fuera. Eso es Es lo que hice cierto, yo esto lo he hecho y también es cierto, lo es corroboro. cierto. España, como todos los países, no hay países perfectos, hay países que tienen algunas partes buenas, otras peores. España tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas. Yo ahora no lo cambiaría por nada. ¿Sabes? El típico juego de si te toca el euromillón, ¿qué harías? Y hay gente que dice, pues me iría a vivir no sé dónde. Yo no me iría a vivir a ningún sitio, me quedaría aquí. Ujú. Enfocada solo a tus proyectos y a lo que y ya está, ¿no? Ya. Sí, no, 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 no busco otro espacio. Yo estoy muy, muy cómoda, muy agradecida, porque al final el sitio lo hace, o cómo te sientes en un sitio, depende de las personas, de las amistades que tienes, de las conexiones que tienes. Yo ya cambié 2 veces de país. Cuando me fui de Moldavia a Rumanía, perdí la conexión con mis amigos de Moldavia, hice amistades en Rumanía. Luego volví, tuve que retomar el contacto con ellos. Luego, cuando vine a España, me llevó bastante tiempo hacerme con un grupo de amigos. Ahí Twitter me ha ido muchísimo, por cierto. Porque ya a partir de cierta edad, si no tienes compañeros de colegio, sino que tienes compañeros de universidad, es muy difícil hacer amistades. Claro, es que a ti Twitter te ha dado mucho, ¿no? Aparte de una comunidad. Muchísimo. ¿Te parece poco? Básicamente me dio eso, una comunidad. De hecho, gracias a tener esa comunidad, tienes un proyecto, ¿no? Sí, sí, Proton Seeker.
he hecho exactamente lo que te ponen en los blueprints de creación de empresa, de proyectos en Internet. Consigue una comunidad, luego véndele algo. Así que yo no perseguía construir una comunidad, simplemente echaba el rato en Twitter. Era mi manera de socializar. Y luego, al hilo de una de mis aficiones, porque la gente que me conoce sabe que me encantan los textiles, el mundo textil me gusta mucho, pero me gusta mucho al nivel moda, pero me gusta más al nivel fricada, de tipo, yo qué sé, pues este bordado es típico de no sé qué zona de México, que se hace de no sé qué manera, con hilos teñidos. Soy este tipo de friki. Entonces, al hilo de una de estas fricadas, me puse a investigar cuáles son los mejores vaqueros del mundo. Y así conocí el mundo de los vaqueros japoneses, conocí el mundo de el algodón especial, porque antes de esto te preguntaban qué es un buen algodón, pues un algodón 100%. Dentro del algodón 100% hay muchísimas cosas, hay muchísimas diferencias de calidad. Por ejemplo, una marca que era muy famosa en su día en España, Fruit of the Loom, realmente es un algodón de muy mala calidad. Lo que pasa es que hacían camisetas bastante gruesas, o sea, utilizaban bastante cantidad de algodón bastante malo. Okay. Entonces, por eso tenía buena fama. Pero todo su proceso de fabricación, por desgracia, bueno, ahora creo que han cambiado bastante las cosas porque el cliente es mucho más sofisticado y pide otras cosas, tienen calidades mejores, pero esa camiseta de hace 10, 15 años que se consideraba buena, no lo era para nada, porque en el proceso de fabricación se dañaba aún más la fibra, que ya de por sí no era de muy alta calidad. Bueno, pues lo dicho, después de investigar mucho los mejores vaqueros del mundo, me pregunté si había alguien que fabricaba de la misma manera camisetas. Y me puse a buscar, no porque yo tenía particular interés en estas camisetas, sino porque hice un hilo en Twitter sobre esto y la gente empezó a preguntarme, ¿y qué marca compro? ¿Y me puedes decir quién fabrica estas camisetas? Digo, voy a buscar. Empecé a buscar fabricantes de camisetas y hay algunos que yo pensaba que eran buenos, o sea, por lo menos por la ficha técnica que publicaban parecían buenos. Había pedido alguna muestra, pero al ver la muestra yo me dije, bueno, yo sé porque he leído la ficha técnica que este algodón es bueno, pero si lo ve cualquier otra persona, no lo sabría diferenciar de una camiseta de otro nivel de calidad, con lo cual me enfrié bastante con respecto al proyecto, hasta que un día, haciendo mi enésima batida por internet, encontré una marca, leí las especificaciones técnicas y dije, esta tiene buena pinta. Pedí la muestra y fue precisamente lo que yo estaba buscando, que cuando el cliente, incluso si no tiene ningún conocimiento sobre el mundo textil, cuando lo toca, que se dé cuenta de que es algo diferente, que no tiene nada que ver con una camiseta de una marca de fast fashion o una camiseta cualquiera que se puede comprar en cualquier tienda. Y en ese momento, cuando la encontré, dije, bueno, pues creo que tengo producto, creo que tengo comunidad, ¿por qué no intentamos si esto interesa a alguien, más allá de 3, 4 personas que me han preguntado por una marca? Y Aprovechando tu otra web que tenías, ¿no? aprovechando mi De otra web, lanas, eso es. De hecho, las empezaste a primeras vender ahí camisetas las vendí en la web de Lanas, sí. y cuando viste que funcionaba te montaste tu propia tienda, ¿no? Antes de... Muy precavida. Tengo mis indicios de cuando un proyecto no va a salir bien. Si lo primero que preocupa a la persona que lo quiere montar es el nombre, el logotipo o el diseño web, tiene toda la pinta de acabar en nada. Porque si te da igual cómo se llama, te da igual el logo que tiene y te da igual qué colores tienes en la web,
y aún así funciona, es que tienes proyecto. Ujú. Porque te has concentrado a lo mejor en el producto o en la comunidad o en... Al final, mira, yo me dedico por las mañanas a la comunicación y muchas veces estamos hablando de si este es un buen logotipo, si esto es un mal logotipo, si esto comunica no sé qué, si eso. Mm. Y solemos acabar muchas veces en la frase Coca-Cola tiene un logotipo horrible, pero funciona. Sí, Entonces, no vale la pena dedicar tanto tiempo a esto. sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué te pasó cuando intentaste vender fuera de tu comunidad, ¿no? A gente de fuera de tu comunidad? ¿Por qué aprecias tanto, ¿no? Tu comunidad. Esto, bueno, me ayudó a comprender una cosa que de hecho fue el tema del primer libro del que estuvimos hablando, que al final descartamos para... Para tratar en el anterior Eso episodio, es. sí. La idea de que si es difícil, funciona mejor. Construir una comunidad es difícil. Encontrar gente a la que interesas es difícil. Encontrar gente que te quiere leer, que te quiere escuchar, que quiere conversar contigo es difícil. Pero lo que es difícil a corto plazo te facilita la vida a largo plazo. Porque cuando la gente te compra porque te conoce y porque te aprecia, esa compra es muy diferente. Cuando la gente te compra porque ha hecho clic en un banner o en un anuncio en Facebook, esa gente construye contigo una relación muy distinta. Mm. Es como si comprara en una máquina de vending, no ve la persona detrás de esto. Entonces, por ejemplo, pueden hacer cosas de tipo, yo qué sé, encargar 5 camisetas y devolverlas todas, porque tiene el envío gratuito, la recogida gratuita, para ti es puro coste. Sí. Si es una persona que es parte de tu comunidad que ha sido parte de tu comunidad durante mucho tiempo, primero te pregunta varias veces, te escribe, te dice, mira, estoy dudando entre 2 tallas, ¿cuál te parece mejor para mí? Le dices, pues tómate las medidas, si te gusta más ajustado, pide esta talla, si te gusta más con más holgura, pide esta otra. Y a esta gente no me importa las veces que tenga que devolver hasta que haga hacer cambios hasta que dé con su talla, porque sé que una vez que ha conseguido encontrar su talla, es un cliente que no me da dolores de cabeza. Mm. Incluso a veces hay pequeños problemas logísticos, que si el mensajero no ha pasado la hora a la que tenía que pasar, si no ha dejado el pedido donde tenía que pedir, no ha recogido la camiseta que había que devolver, ellos me avisan, mira que se ha pasado el mensajero, me ha entregado el pedido, pero no ha recogido la camiseta, ¿qué hago? Yo, Ujú. si ellos no me avisan, realmente tengo muy difícil enterarme de que esto ha pasado, porque es un proceso un poco, entra en el almacén, hay que estar muy pendiente para darte cuenta de que no ha entrado un cambio. Ujú. Con los clientes que me conocen es mucho más sencillo. También pienso porque tú te muestras tal como eres. Tanto ahora mismo que estamos hablando Es como que en Twitter. mentir es muy Eres, cansado. eres, sí, no, pero estoy de acuerdo contigo. Pero eres muy humana, me refiero a eso. Hay gente Bueno, que eres gracias. muy humana. O sea, eso es así. Y lo que estoy viendo es que haces personotecnia, aunque sea simplemente porque mentir es muy cansado, pero haces personotecnia. Y te quería preguntar un libro sobre esto. Sí, mira, yo creo que no hay ningún libro que puedas leer y decir, oh, ya sé. Sí, También te digo que cuando lees mucho, a veces es muy difícil decir, el libro que me ha cambiado es este, o el libro que me ha hecho ver el mundo de otra manera es este. pero tú la otra vez me comentaste un libro sobre cómo nacen las tendencias. ¿Cómo se llama? Se llama Tipping Point Ok. y es un libro de Malcolm Gladwell. Sé que algunos lo odian, pero a mí me sirve.
no es lo bastante profundo, es solo un divulgador. Pues lo que divulgó este señor en el Uf, libro. vaya ofensa acabas de soltar. Uf. Sigue, no voy a comentar nada, sigue. No, es que hay gente que dice, es súper superficial. Sí, es superficial. Su libro no se supone que tiene que ser profundo. Para ver profundidades, lee la investigación a la que se refiere. El objetivo de su libro es divulgación, es Sí, ponértelo fácil. pero es solo un divulgador. Sí. Bueno, sigue. Entonces, en este libro hablaba de todas las cosas que tienen que encajar para que ocurra algo. También lo hablaba en retrospectiva, o sea, después de que alguien ocurrió una moda que se lanzó, analizando cómo ocurrió eso, intentando identificar los factores que tienen que darse para que esto ocurra. Obviamente ahora sé que ni siquiera los factores que él ha identificado son suficientes, que pueden darse todos y aún así Ujú. no. ¿Y qué libros crees que no hay que leer? Te lo dejo muy votando, ¿eh? ¿Qué libros no hay que leer? Sí, no hay que leer los libros que te prometen recetas fáciles. Mm. No hay que leer libros que te dicen, tú lee esto y con esto lo tienes todo resuelto. Haz esto, te refieres. Haz esto y Sí, lo tienes todo. eso es. Sí, Aquí sí. 5 pasos para conseguir no sé qué. Y luego lo haces y Huid, no te sale. huid. Y luego lo haces, no te sale y lo único que consigues es ansiedad. Sí, Y así es. pensar que porque yo No, no me sobre todo sale porque si... eso, el típico artículo que lees, las 5 características de los emprendedores. No tienes esto, Mm. no eres emprendedor y nunca lo serás. Es, para nada, Ya. es todo mentira. Y ya para ir acabando, te quería preguntar, ¿algún libro que últimamente te hayas leído que te haya gustado mucho? Me lo preguntaste la otra vez y creo que voy a cambiar de respuesta. Hay un libro que no he terminado todavía, que me lo leo como algunos se leen la Biblia, un fragmento todos los días, que es un libro un poco raro. Es un libro sobre qué es el haiku. El haiku, Ujú, la poesía japonesa, ujú. pues resulta que no es nada de lo que nosotros imaginamos. No es simplemente 7 palabras así más o menos elegidas al azar que hablan de lo maravillosos que somos y de profundos que somos. Es una manera de entender tu papel en el mundo. El haiku es prácticamente una revelación. En el haiku, el autor no es importante. El autor es solo el medio, es como el vehículo. El haiku tiene como tema la naturaleza. O Ujú, sea, algo que tú has visto en el exterior, en la naturaleza, y que te has sentido tan emocionado por lo que has visto que no puedes no contarlo. Pero tú no eres el sujeto activo, tú eres solo un vehículo. Básicamente, es esto, es una revelación. Tú estabas ahí en el momento adecuado ujú. para ver, para presenciar algo extraordinario De la del mundo, de naturaleza. la naturaleza. Y tú Ujú, estás ahí para contarlo, no para engradecerte, no para ganar fama. ujú. Estás ahí simplemente para transmitir esto. Muy bien. Y es un libro, son unas 300 páginas con pequeños textos que te hablan de una característica del haiku. Por ejemplo, no hay traducción correcta del haiku. Por las características del japonés, de cómo es su escritura tradicional, el mismo haiku se puede traducir de una manera o de otra, se puede leer de una manera o de otra, que hay miles de matices que le puedes aportar a un haiku. O sea, Ujú. es un entretenimiento infinito si te quieres dedicar a leer e interpretar haiku. Muy bien. La otra vez, ya sé que estás dispuesta a boicotearme totalmente la entrevista, pero Es yo para sigo sorprenderte intentándolo. también. Sí, no, sí, eso es Tú has seguro. decidido sorprenderme, pues yo a ti también. Y la otra vez elegiste La Dama del Perrito, que es un libro de Bueno, sí. 1899.
Sí, sí. Pero no quieres hablar de ese libro, así que te voy a hacer ya la última pregunta, si me dejas. Venga. Y es, ¿quién te gustaría que viniera al podcast? Pues mira, lo he pensado. Ah, tengo 2 candidatas, son chicas. Perfecto, Una dale. conocida, relativamente conocida en Twitter, que es Elena Alfaro, que es una persona que se hizo famosa porque consiguió que se reutilizaran los libros de texto en su comunidad autónoma. Y la otra es Ana Francisca, mi amiga, que es mexicana, vive en Málaga Ujú. y es probablemente la persona más inteligente que conozco. Y lo siento mucho por los demás, que hay mucha gente muy inteligente que conozco, pero es que Ana Francisca es la que más. Muy Es bien. una persona que estudió Bellas Artes y Filosofía y nunca sabes dónde puede llevarte una conversación con ella. Puedes empezar por cualquier comentario de lo más banal y acabar hablando de la diferencia entre la visión de la muerte de los europeos y los aztecas. De por qué los aztecas se sentían tan ofendidos con la manera de hacer la guerra de los españoles. Muy interesante, un tema muy interesante, no lo vamos a abrir, pero muchas gracias por las recomendaciones, por venir, por volver a venir, Olga. Muchas gracias Y por la invitación. nada, ha sido un placer, ha sido buenísimo. Una gran sorpresa, esa sería el titular. Ha sido una gran sorpresa, en el buen sentido. Muchas gracias. Gracias a ti.